Mario Acosta, quien es médico endocrinólogo y docente del Hospital Metropolitano, vicepresidente de la sociedad, y nos hablará sobre las nuevas insulinas semanal, oral, glucosensibles e intercambiables. Bienvenido, Mario, y adelante. Gracias. No sé si ya me ven, me oyen. Sí, le vemos muy bien. Ok. Yo les voy a comentar lo que se presentó en ADA sobre un tema bien interesante que obviamente no lo tenemos, ni nosotros ni nadie todavía, pero que son algunas de las posibilidades que se están evaluando sobre las insulinas. Entonces, el título de la presentación fue El futuro de la insulina, semanal, oral, rápidas o intercambiables, y sobre eso yo les voy a comentar lo que se dijo en ADA. En realidad fue un simposio bien interesante porque nos abre una perspectiva impresionante en el futuro. Hay varias insulinas que ya se están evaluando que podrían ser de acción semanal, y se presentó en ADA sobre dos insulinas. Está la insulina BIF de Lilly y la insulina icodec de Novo Nordisk, que están en la fase 3 de su preparación. La insulina FC, que es elaborada por Lilly, es una insulina que está unida a los fragmentos cristalizables de la inmunoglobulina G, y esto permite que se una con el receptor y se realiza un proceso fisiológico bien interesante de internalización de los receptores y reciclaje del complejo de la inmunoglobulina G, lo cual alarga la vida media en este caso de la insulina. Los estudios han demostrado que la farmacocinética de este tipo de insulina puede llegar hasta 17 días, y los estudios clínicos ya se hicieron comparando la insulina BIF en 2 dosis, y se la comparó con degludec, y se puede ver en la parte media de la diapositiva cómo la insulina disminuye. Hay una acción de no inferioridad entre la insulina esta FC contra degludec, e incluso una ligera mejoría de la insulina cuando se mide la hemoglobina glucosilada. Fue la presentación de Juan Pablo Frías en ADA. El tiempo en el rango, ¿no?, que William ha comentado, que también es un criterio para ver si tenemos un buen control, es mejor con la insulina BIF. Sin embargo, no hay diferencias significativas, y lo más importante es que no se pudo determinar cambios en los efectos colaterales. Pero una insulina que ya se encuentra prácticamente en el mercado, veamos si logramos pasar, o cerca de salir al mercado, más bien se acaba de publicar algunos resultados en England Journal of Medicine, es la insulina icodec. Esta es una insulina diferente en la cual se ha unido la cadena alfa con ácido graso, y se hace una sustitución de 3 aminoácidos en los aminoácidos 14 de la cadena A y 16 y 25 de la cadena beta de la insulina, y esto permite que se alargue la vida media de la insulina, que en los estudios de farmacocinética se llega a más de 196 horas, y que se ve, en este caso comparando icodec con glargina, se ve que hay un efecto hipoglicemiante importante, con cambios incluso en la hemoglobina glucosilada, y con unas necesidades inferiores en el caso de icodec, que es lo que tendría que verse con el comparador, que en este caso fue insulina glargina. También en estos casos se pudo evidenciar que esta insulina icodec
de acción semanal o de efecto semanal tiene menos efectos en el caso de hipoglicemias, por ejemplo, especialmente hipoglicemias graves. Hay ya estudios en fase 3 de esta insulina, que es la que más avanzada está. El Onwards 2 demostró que la disminución de la hemoglobina glucosilada con icodec era un poco mejor que con insulina degludec, con una diferencia de menos 22%. Esto fue presentado por Thomas Fieber como una presentación oral. Y también tenemos ya dos estudios, Onwards 1 y Onwards 6, que se han hecho en tipo 2 y en tipo 1, en que vemos que icodec podría tener un efecto de disminución de hemoglobina glucosilada incluso superior a la argina. Como decimos, estos son estudios en fase 3 que se están completando y se piensa que la tendremos a finales de este año o inicios del año próximo, esta icodec, y en el año 2024 probablemente la insulina BIF. Entonces es una posibilidad que tendremos para el manejo de los pacientes en el futuro. La segunda presentación tenía que ver con un antiguo sueño y que es el de tener una insulina oral. En este caso es un sueño muy antiguo, decía, porque vean, ya en 1923 se hizo un intento de obtener una insulina oral, pero sabemos que al ser la insulina una proteína, tiene grandes problemas de pasar la barrera intestinal y es destruida por las enzimas digestivas. Sin embargo, se han encontrado algunas posibilidades, algunas muy fantasiosas, diría yo. La que están más adelante es la posibilidad de tener una insulina en nanopartículas que permite atravesar la mucosa intestinal, y hay estudios en animales que permiten demostrar que esta insulina llega a la sangre finalmente y tiene su efecto hipoglicemiante. La otra posibilidad es tener una insulina ligada de nuevo a algunas sustancias que permiten la absorción intestinal, y también en animales se ha demostrado que puede actuar sobre la glucosa, que aumenta la insulina en sangre y que disminuye la insulina postprandial. Pero si hay algo fantasioso, decía yo, era este estudio que a mí me hizo soñar un poco, en el cual se inventaron una tableta que tiene una pequeña aguja y que al ser, y tenemos insulina dentro de esta cápsula, es decir, tendríamos insulina que entra por vía oral, hace un mecanismo para pinchar la mucosa intestinal y se puede absorber. Como ven, las posibilidades se siguen pensando de insulina oral, pero sí hay estos que parecen fantasía, los anteriores, sí hay estudios ya clínicos. El uno es esta insulina oral 338, en el que ya se hizo un estudio de fase 2 por 8 semanas, dando a pacientes diabéticos. Aquí tienen ustedes las glucosas, ¿no? Como estaban las glucosas en ayunas y postprandial comparados con la argina, y la insulina Tregopil, que también ya se ha publicado algunos estudios, que es una insulina de acción rápida, ultra rápida, y que puede atravesar también la barrera intestinal y dar una acción satisfactoria desde el punto de vista clínico, disminuyendo incluso la hemoglobina glucosilada, como fue la presentación en ADA, en esta presentación oral. Otra insulina que algún momento probablemente tengamos es aquella posibilidad de tener una insulina glucosa sensible. En este caso, lo que se sugiere o se tiene es que la cadena alfa de la insulina estaría unida con un elemento de unión a la glucosa, mientras la cadena beta está unido con un ligando al
receptor de la insulina. Entonces también hay estudios, entonces lo que se hace es, se pone un activador en la cadena alfa y otro activador en la cadena beta que se va a unir de manera diferente a sitios diferentes también del receptor. Y es una acción específica para la glucosa. En este estudio en animales se vio cómo actúa más con la glucosa que con la fructosa, y haciendo un clamp en ratitas se pudo ver también que hay un aumento de la insulina cuando aumenta la glucosa, que esto es lo interesante, ¿no es cierto? En este caso, en lo que está en azul, nosotros vemos que se aumenta en los niveles de glucosa, es cuando aumentaría la secreción de insulina, de una manera, digamos, logarítmica en algunos momentos. Entonces, es una posibilidad que está en las fases más iniciales de la investigación, de poder tener una insulina que funcione dependiendo de los niveles de glucosa, sobre todo cuando tengamos hiperglucemia actuaría, y cuando tenemos la glucosa normal o baja no actuaría. Pero algo más terrenal, y con eso terminaba el simposio, es la necesidad de pensar en el acceso a la insulina. No pensar en tantas cosas sofisticadas, sino la necesidad de pensar en el acceso que tenemos hacia la insulina en muchos países. Sabemos que hay problemas de disponibilidad, sabemos que las patentes protegen a la insulina, y que se hacen algunas cosas especiales, no digamos, como es que se hacen nuevas preparaciones de la insulina que permiten prolongar la patente, que el precio es enormemente mayor cuando tenemos los análogos contra las insulinas clásicas, y que en las guías de manejo se ha demostrado que las ventajas de ciertos tipos de insulina, específicamente de los análogos en diabéticos tipo 2, las ventajas son pocas. En los Estados Unidos, esta evaluación que se presentó, que ya se había publicado en JAMA, demostró que las nuevas insulinas constituyen más del 90%, del 80%, perdón, de los tratamientos si comparamos con las insulinas clásicas, lo cual crea un aumento importantísimo en el costo. Hay que hacer algunas definiciones cuando se habla de estas insulinas. Sabemos que los productos originales, las drogas originales, son los que se han sido probados o desarrollados inicialmente, y que los genéricos son copias de drogas que contienen el mismo ingrediente activo, pero que los biosimilares, ¿no? Se habla de biosimilares cuando son biológicos, ¿no? Que sean muy similares, el nombre lo dice, a los productos originales. Entonces, la intercambiabilidad de los productos, de las drogas, sería posible si tenemos sustancias que tengan características bioquímicas y clínicas iguales a las del producto original, ¿no? Y que no haya diferencias ni clínicas ni en efectos secundarios cuando se cambie por el original o cuando se alterne entre intercambiable original. En Estados Unidos esto está, y en Canadá está en un gran debate, porque legalmente el farmacéutico podría cambiar la insulina original por un genérico o un biosimilar. Entonces, la Sociedad Americana de Endocrinología ha abordado esto y nos deja, sin embargo, con algunas preguntas más que soluciones. Nos dice que estamos en un problema en el caso de la insulina en el mundo, porque la complejidad de la elaboración de insulina hace que sea difícil que se produzcan productos biosimilares adecuados. Además que hay una limitada capacidad de producción, lo cual hace necesario y urgente el que se desarrollen nuevas técnicas y nuevos productores que permitan que haya insulina suficiente, sobre todo para los países pobres. Entonces, ADA
como vemos, hizo una visión desde, yo diría, casi la ciencia ficción con esa insulina en cápsulas en la que nos tomaríamos la capsulita, hasta pensar más terrenalmente en la necesidad que tenemos de que todos los diabéticos en todos los países del mundo tengan insulina para tratar su diabetes. Es lo que les quería compartir y gracias por su atención. Muchísimas gracias, Mario, por su brillante intervención, por actualizar con estos temas. Como usted lo comentó, sobre todo lo más importante es lograr la accesibilidad de la insulina para todos los pacientes que lo requieren. Sin embargo, es importante que estemos al día de cómo avanza la ciencia en estos temas. Tenemos un espacio para una sola pregunta por problemas de tiempo, así que le daremos la palabra a Fernanda Castillo. Mario, por favor, manténgase conectado. Hola, buenas noches y muchas gracias. Mi pregunta sería si es que se llegó a debatir el tema acerca de variabilidad glucémica en cuanto a la aplicación de insulinas de acción prolongada como la aplicación semanal, debido a que, bueno, es casi imposible que una persona lleve una vida estructurada o diariamente. Entonces, nada, quería saber si es que ese tema se llegó a debatir o A ver, lo que se conversa en la insulina esta semana, lo que haría es permitirnos, en el caso de los diabéticos tipo 1, hacer una basal larga, en la que, sin embargo, tendrías necesidad de todas maneras de las insulinas, de los rápidas o ultra rápidas o de los análogos para cubrir las glucosas, es decir, no va a variar la necesidad de tener múltiples dosis de insulina en los diabéticos de tipo 1. Y en los diabéticos de tipo 2, en cambio, sí se piensa que puede haber algunos pacientes que puedan tener como basal las insulinas de estas semanales y asociar sea con antidiabéticos orales, ¿no? O con GLP-1. Probablemente pronto empiecen, una vez que estas insulinas se estén utilizando más, ¿no? Se pueda encontrar las asociaciones entre estas insulinas y los GLP-1 agonistas, que es la vía que se está enfocando más en el momento. En realidad, todavía son los estudios de fase 3, ¿no? En que están viendo si hay efectos sobre la glucosa, si mejora la hemoglobina glucosilada, y se ha demostrado que sí. Que hay menos hipoglicemias, también se ha demostrado que sí, pero obviamente para cubrir las glucosas postprandiales y en otros momentos habrá necesidad de todas maneras de intensificar la insulinoterapia. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención y gracias, Mario, por su participación.